Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues ayer les mencioné un poquito ya, vimos que es fundamental enseñar al que sufre, con mayor razón a los seres queridos que están sufriendo y que evidentemente necesitan algún tipo de sanación, sea física, emocional, espiritual. Enseñarles la teología del sufrimiento, pero no la vimos realmente porque pues se nos vino el tiempo encima. Entonces, ya que venga o no venga la salud, el objetivo de cualquier católico tendría que estar en unirse a Jesús. Ese es el objetivo, en la salud o en la enfermedad. Es algo similar al matrimonio. O sea, si ustedes asisten a una boda y el novio le dice a la novia, no sé, Petronila, como quieran ponerle, te prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, pues depende de qué enfermedad, O sea, si es una gripe, pues bueno, pero bueno, ya si te pones mal del estómago, eso me das quito y mejor no. Entonces, pero en las buenas sí te voy a ser fiel. Y si termina la misa, ¿ustedes con qué impresión salen de esa boda? Yo no sé, pero te queda como la impresión de decir, ¿en realidad se casaron? O sea, para esos compromisos, pues cualquiera los hace. Sí, pero siempre y cuando esto y esto y esto y esto. No, verdaderamente el acontecimiento del sacramento del matrimonio tiene peso porque lo que se dice es de peso en la salud y en la enfermedad. Y esto no solamente aplica a la salud física, sino a la salud emocional. Los que ya llevan tiempo, pues quizá cuando se casaron con su esposa que tenía 20, 25 años, que era una joven, pues la cosa era más sencilla, más dulce la cosa, ¿verdad? Pero después ya de la menopausia, pues ya sale un dragoncito, ¿no? Al menos por ahí. Y tú tienes que aceptar, no justificar lo no justificable, pero sí tienes que amar en esas condiciones. Y eso es verdaderamente lo auténtico respecto al el matrimonio como sacramento. Entonces, les digo que es algo similar con Jesús porque todos estamos llamados a tener un matrimonio espiritual con Jesús. Todos. Y el matrimonio no es que se refiera al matrimonio como lo tenemos aquí, pero es la imagen más cercana que Dios ha encontrado para decirnos hasta qué nivel quiere estar unidos con nosotros. Evidentemente no es un mismo tipo de matrimonio, es más, tan no es así que las mujeres lo tienen fácil al poder hablar de que ellas tienen que tener un matrimonio espiritual con Jesús. Yo varias veces que he hablado del matrimonio espiritual de mi persona con Jesús, más de uno piensa, oye, y está medio raro, tú casarte con Jesús. ¿Por qué? Porque lo están viendo de manera mundana como tal. Dios ha puesto la unión entre Dios y el ser humano como una especie de matrimonio por el hecho de que en el matrimonio ya no son dos, sino uno. A eso se refiere. A eso se refiere. Entonces, venga la salud o venga la enfermedad, la clave de la teología del sufrimiento está en la unión con Jesús, la unión con Jesús. Esto es lo más importante.
Bueno, voy a aclarar algo más. No solamente de la teología del sufrimiento, de cualquier teología. Si alguien no entiende el término teología es el estudio de Dios. Cualquier cosa que se estudie sobre Dios, desde una perspectiva católica, parte del principio de la unión con Él. Punto. Pero con mayor razón, si agarramos la teología y la aplicamos solamente al aspecto del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, con muchísima más razón, el objetivo es estar unido a Jesús. Esta es una clave. Esto se los digo para que no nos perdamos a la hora de escribirlo. Y esto les digo porque cuando uno se trata a los enfermos, si uno no los trata con esta perspectiva de unión a Jesús, solamente caemos en un asistencialismo. Pongo un ejemplo. Tú puedes ir a un hospital y, no sé, estás bastante enfermo, y llega la enfermera, y si la enfermera no contempla este concepto, podrá hacer excelente su trabajo, pone la inyección bien, todo bien, pero para ella solamente resultas un número. Voy a ir a inyectar a la número 43, a la número 42, punto. O sea, ni siquiera te está tratando mal, es más, te trata bien, profesional y todo eso, pero de ahí no pasa si le falta esto. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de maltrato, que eso todavía es bastante abundante en este tipo de profesiones, ¿verdad? Recuerdo una vez que yo para el hospital y me iban a poner, ¿cómo le llaman esta? Como la intravenosa, entonces, pero no le atinaba y etcétera, no le importaba picotear y toda la cosa, y estaba así, para acabarla, por fin le atinó, pero se le cayó algo y ya cayó chorreando, y yo casi le digo, pues mínimo agárrela para morongas, no sé, o sea, la sangre o algo, pues para que se desperdicie, mínimo por unos taquitos, ¿no? Entonces, y después, lo ponía, ni disculpas pidió. Ese es el caso de maltrato, pero supongamos que lo hubiera hecho todo profesional, etcétera, pero no tiene esta visión trascendente del dolor, sería exactamente la misma. Tanto la que se equivocó como la que me tocó con respeto, desde el punto de vista de Dios, me está viendo como un número nada más, como un paciente más, nada más. Nosotros no. Entonces ahí es la gran diferencia que han hecho los santos que se han dedicado de manera especial a tratar a los enfermos, a los que sufren, no solamente de enfermedades físicas. Por ejemplo, San Juan de Dios fue el fundador de los hospitales para enfermos mentales, ¿verdad? Que anteriormente pues no estaba muy crecida la ciencia en los siglos XVI, y se les golpeaba, muchos creían que estaban poseídos, etcétera, los bañaban con agua helada. Entonces pues él por la pura compasión empezó a prepararse para poder tratar, y ellos son pilares en cuanto a los hospitales de enfermos mentales. Ustedes saquen quién ha sido la institución que ha abierto más hospitales, que han estado más asistiendo a enfermos mentales, a refugiados, a gente que tiene dolores, a gente que ha sido abusada, y van a encontrar que ha sido la Iglesia Católica. Ha sido la institución y sigue siendo la institución. ¿Pero por qué? Porque hay ciertas cosas que ni siquiera el médico con más vocación se mete. Si no le pagan, porque es muy complicado en ciertas enfermedades, ciertos dolores. Peor tantito cuando el paciente es hasta malagradecido. ¿Qué tienen los santos que se dedicaron a tratar las enfermedades de cualquier tipo para seguir haciéndolo, pese a que no tenían el apoyo a veces ni del gobierno o del Estado, de los reinos, según sea el tiempo donde hayan estado, y ni siquiera a veces el agradecimiento del propio paciente? ¿Qué tenían? Pues tenían una concepción de que ellos no solamente atendían a un paciente, sino atendían a una alma que tenía la misión de unirse con Jesús, con Cristo. Y eso valía la pena
el sacrificio, el desprecio, el meterse a una selva, a donde a buscarlos, lo que sea. Eso, o este otro santo, ¿cómo se llama? El de Hawái, que estuvo con los de lepra y que se terminó infectando por eso. O sea, San Damián, exacto, de Molokai. Entonces tú dices, ¿esta gente está loca? ¿O quién hace eso? ¿Quién llega a ese extremo sabiendo que se va a infectar, sabiendo que se va a morir, sabiendo que inclusive lo pueden maltratar, ni siquiera agradecerlo? Alguien que tiene una perspectiva más allá de lo que alcanza a ver el común de los mortales. Entonces, esto es muy importante, Claro está, ojalá hubiera enfermeras católicas practicantes, enfermeros católicos practicantes, doctores católicos practicantes, que no les estoy pidiendo de que se pongan a predicar, a enseñarle la Biblia a los pacientes, tienen que respetar al paciente, pero de mí se acuerdan aquellos que están en ese servicio, por ejemplo, de la salud física o mental, dependiendo. Tú puedes hacer igual de profesional como lo está haciendo la enfermera, que lo hace profesional, pero que no lo hace con la visión de Cristo. Y tú, al final de tu vida, vas a ver que lograste algo más, porque es una dimensión espiritual. Tú nunca vas a saber hasta dónde, por haber hecho esto profesionalmente, pero por amor a Cristo, verdaderamente contribuiste a la conversión de la persona. Tú no sabes. Chance y Dios muchas veces te va a dar la oportunidad de que veas fruto. Con el puro testimonio, ¿cómo evangelizaste? Pero si no, de mí te acuerdas. Cualquier cosa que verdaderamente tú hiciste, no solamente profesionalmente, pero sino lo hiciste por amor a Dios, con amor cristiano, aunque no se notara, aunque se creyera que es una persona, una enfermera más que hace las cosas profesionales, para Dios no, para Dios no. Se las pongo de una manera más, me estoy alargando con esto, ¿verdad? Pero vale la pena. Se las pongo para aquellos que pues no se dedican a este tipo de servicio, que me imagino que será la mayoría. Una mamá. Generalmente las mamás preparan la comida. No, o sea, y que la prepares bien, pues ¿cuántas mamás preparan bien la comida? Pero ¿cuántas mamás preparan la comida porque les toca preparar la comida? Y la preparan bien porque pues son buenas cocineras y punto. Pero qué diferente es la mamá que puede preparar la comida y la prepara bien por amor a Cristo, por dar testimonio a sus hijos, e inclusive quizás hasta tus hijos son también igual malagradecidos, le faltó sal o lo que tú quieras, y tú sabes ofrecerte y unirte a Dios sabiendo que todo lo está haciendo por amor a Él. Eso no te lo van a detectar tus hijos posiblemente, pero de mí te acuerdas que en el juicio va a salir. Y vas a ver que ese fruto callado tiene su efecto. Si no fuera así, pues déjenme decirles que los que están desperdiciando su vida son los monjes de clausura, las monjas de clausura, que entran en un convento y nunca salen más. He encontrado más de un perdido, por no decir una palabrota, que verdaderamente sí cree que los monjes y las monjas de clausura no hacen nada, porque no salen a evangelizar. No entienden absolutamente nada. Yo les puedo decir que lo poco o mucho que he hecho, si yo no estuviera respaldado por algunos conventos de clausura que están continuamente orando por mí, yo creo que simplemente esto yo no podría continuarlo, por muchas razones. A mí se me pueden agradecer por la charla a esa gente que se la pasa orando y trabajando, porque trabajan al interior de su convento. ¿Quién les va a dar las gracias? Nada. Y ellos son un pulmón que da aire continuamente a la iglesia. Juan Pablo II decía que es una de las columnas principales de la iglesia. El día que se acaben los monasterios de clausura, nos venimos abajo. Entonces, cuando hablamos de la unidad, no significa que tú tengas que ver los efectos de la unidad rápido. Y mucho menos los vas a ver cuando estás sufriendo. Y ese es el reto. Porque cuando estás consolado espiritualmente, cuando todos tus seres queridos están tranquilitos, pues tú dices, pues bueno, aquí reina la unidad, todos vamos caminando en unirnos al Señor. Pero espérate, cuando estás padeciendo, cuando te duele la cabeza,
cuando te sale alguna herida emocional y te afecta el carácter, una reacción, qué difícil es decir, ¿cómo me uno aquí al Señor? Pues eso lo vamos a aprender, lo vamos a aprender. Vamos con la teología entonces del sufrimiento. Lo vamos a poner como principios. El primero, la teología del sufrimiento aplica independientemente si sufrimos con o sin culpa. La teología del sufrimiento aplica independientemente si sufrimos con o sin culpa. ¿A qué me refiero? Muchas veces sufrimos por nuestra propia culpa. Ejemplo, una persona que le da cabida a la pornografía, eso le va a traer grandes sufrimientos, grandes trastornos psicológicos, puede afectarle inclusive espiritualmente e inclusive lo puede llevar a cuestiones de aberraciones físicas, de tratar indignamente a su esposa e inclusive de abusar. He llegado yo a tratar a papás de sangre que han abusado sexualmente de sus propias hijas. Y yo les creo cuando me dicen, yo no sé cuándo perdí la cabeza, porque evidentemente yo no quise tener mi hija voy a embarazar a mi esposa para tener una hija al cual abusarla. No sé cuándo perdí. Y cuando le escarbas, pornografía, primer paso. Después pornografía infantil, después ya infidelidad con una persona adulta, después ya con un niño, después ya tu propio hijo. Entonces ahí te causas un sufrimiento terrible, y si es por culpa tuya. Entonces hay sufrimientos que, hay que decirlo, son por culpa nuestra. A nivel físico también. O sea, tú sabes que esto, al menos ya cuando vamos avanzando en edad, yo tengo 35 años y ya ciertos achaques se empiezan a verse. Ya uno se va a dar cuenta que no tiene 15 años, que si uno exagera en sal, ya después anda uno medio hinchado, etcétera, en azúcar. Y si yo sigo así, si me aviento una diabetes o cualquier otra cosa, ¿de quién es culpa? Pues mía, porque yo ya tenía los signos, yo veía que estaba haciendo este problema. Pues la teología del sufrimiento aplica para los que tienen culpa, pero también va a aplicar para los que no tienen culpa. Voy a poner el mismo caso de la pornografía. ¿Quién es una víctima de la pornografía? Pues por ejemplo, la persona abusada por alguien adicto a la pornografía. ¿Qué culpa tiene de estar sufriendo esa persona por la porquería mental de su abusador? ¿Qué culpa tiene? Y sin embargo está sufriendo. Cuando se da una situación de esta, los dos están sufriendo. Simplemente uno tiene culpa, el victimario, pero el victimario está sufriendo. Déjenme decirles una cosa, posiblemente me meta en problemas, pero bueno, siempre me meto en problemas. Me parece muy bien que la iglesia, después de los abusos de los niños, saben lo de Virtus, ¿va? Y luego que te toman las huellas y todo, perfecto. Yo he tomado Virtus como 2 o 3 veces. Y siempre hago ese reto dependiendo de donde esté, donde lo haya tomado. Lo he tomado en la Florida, lo he tomado aquí, creo que todavía no. Creo que lo he tomado una vez aquí. Pero bueno, el punto está en que las veces que lo tomo, me gusta hacerle al expositor la pregunta más allá de lo que hace el Virtus, porque yo le digo, perfecto el Virtus para saber ser prudente con los niños, para cuidarlos, etcétera. Pero ahora, ¿qué está haciendo la iglesia por los abusadores? Porque al fin y al cabo el abusador, en su gran mayoría, es un niño abusado en el pasado. Entonces, a mí realmente yo lo veo como que es un gran intento por parte de nuestra iglesia, pero falta dar un pasito más. Porque mientras no atendamos también a los abusadores, va a seguir. Menos porque ya sabemos proteger a los niños. Pero espérate, vamos a ponerlo en sentido cristiano. ¿Al Señor le duele un niño abusado? Desde luego. Sea de quien sea, sacerdote de quien sea. Pero ¿al Señor le duele que exista almas que son abusadores? También. ¿Qué crees? ¿Que los abusadores Dios no los creó para que se salvaran? Sí.
O sea, Él no nos creó abusadores, pero son almas que creó para que estén unidos a Él. Entonces, verlo solamente por un lado, nos quedamos cojos, ¿verdad? Nos quedamos cojos. Pero bueno, esto es para explicar de que la teología del sufrimiento va a aplicar tanto para los que sufren por culpa, o se me vino un ejemplo, no sé por qué no se vino ese, cuando es el primero que tenemos problemas los latinoamericanos, el alcoholismo. ¿Cuántos alcohólicos verdaderamente sufren porque saben el desastre que hace su alcoholismo, pero no saben salir de eso? Y sufren por eso. Porque quieren y recaen y recaen y recaen. Entonces, tienen culpa. Aquí no me va a importar la culpa. Aquí me importa que está sufriendo. Y si sufre, tiene que aprender la teología del sufrimiento. Ahora, los que no tienen culpa, con mayor razón hay que enseñarles, porque pobrecitos, son víctimas. No tienen culpa alguna, pero al fin y al cabo están sufriendo. Necesitan aprender la teología del sufrimiento. Entonces, primera cosa, la teología del sufrimiento aplica independientemente si estás sufriendo por culpa tuya o por culpa de otro, que tú eres una víctima de eso. El sufrimiento, la teología del sufrimiento nos dice que el sufrimiento es una oportunidad para unirse con mayor intensidad a Jesús. ¿Por qué subrayo esto de con mayor intensidad? Porque el que está sano tiene que unirse con Jesús. Sí, esa es la vocación del cristiano. Pero vamos a ver que en el sufrimiento hay una oportunidad de unirse con mayor intensidad que los que están sanos. Por eso, les voy adelantando, por eso el sufrimiento, la iglesia trata de ayudar al que sufre, pero no como las organizaciones sin fines de lucro, les llaman las ONGs, que quieren hacer, le dan comidita a los pobres, etcétera, y todo eso, y ya, se desligan, no pasa nada. No, acá es a ayudar al necesitado, pero de una manera integral, no solamente la necesidad que está teniendo de hambre o de enfermedad, etcétera, sino en su necesidad de unirse con Dios. Y esto es lo que hace la diferencia, porque cuando tú sufres, lo que les digo, que les voy a adelantar un poquito, puedes ver que desde la perspectiva cristiana, el sufrimiento es un tesoro que tiene el cristiano. Es un tesoro. Esto es paradójico. A ver, si es un tesoro, entonces ¿por qué la iglesia trata de acompañar al que sufre, etcétera? Pues te vas a dar cuenta. Esto es paradójico pero es que el cristianismo es paradójico. ¿Qué nos dice el Señor? El que quiera ser el primero, que se haga el último. Por fin, el primero o el último. Son paradojas. Para vivir hay que morir. Son paradojas. Pues aquí nos podría decir la teología del sufrimiento. En la teología del sufrimiento aprendemos a aliviar el sufrimiento de los otros, y también inclusive el del propio, pero también aprendemos a que el sufrimiento es un tesoro. Por fin, ¿lo aliviamos o es un tesoro? Son paradojas, vamos a entender por qué. Voy a comenzar con un ejemplito. Una vez una amiga que hizo un retiro, y pues como siempre salen del retiro súper convertidos y la cosa, y por unos próximos 2 meses me atiborraba de imágenes que encontraba religiosas y cosas de que mira, encontré esto y todo eso, y pues uno era abierto en el sentido de sabe que está emocionada la persona y bueno, listo. Pero una vez me avienta como una caricatura de varias como escenas, y dice, mira qué lindo. Yo veo bien y digo, eso no es católico. Se las explico. A ver si alguien me dice dónde está el error. Yo le dije, esto es protestante, es teología protestante. Los protestantes, ya dicho de paso, no tienen la teología del sufrimiento. Ni remotamente se acercan los protestantes a lo que les voy a estar diciendo esta charla, ni remotamente. Por eso a los protestantes siempre los vas a estar escuchando en, hermano, declara sanidad para tu vida, un Dios de poder, un Dios de liberación, un Dios de sanación, etcétera. Y de ahí ya brincaron a la abundancia económica. Dios te quiere abundante en salud, abundante en dinero, abundante en todo eso. Y cuando yo reviso, yo veo tantos textos en donde, no sé, por decirles uno, se le acerca uno a Jesús y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús,
Las zorras tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Díganme dónde está la mentada abundancia. Para acabarla, desafortunadamente he visto más de un predicador católico que practica y está predicando protestantemente, como un evangelio. A los evangélicos se las paso, porque esto que les voy a decir ni remotamente lo entienden. Ni remotamente lo entienden. Pero bueno, va. El primer dibujito estaba así un muchacho, un monito, con varios libros, y en la solapa del libro decía preocupaciones, problemas, y estaba sudando así, cargando todo. Segunda escena, sale Jesús y le dice, dámelos. Tercera escena, se los pasa a Jesús los libros estos. Cuarta escena, el monito así libre. Soy libre. ¿Dónde está lo no católico? ¿Alguien me puede decir dónde no está lo católico? ¿Cómo? A ver, levante la mano para que los identifique, porque si no, a ver. ¿Por qué? Porque no se une a sus sufrimientos, sino que se los entrega y no los quiere. Va un poquito por ahí. A ver, la otra. No quiere cargar con su cruz, ok, bueno. Mire, se las voy a poner más coloquialmente. La espiritualidad, que desafortunadamente es protestante y que por ahí se ha metido y se ha infectado también varios grupos en la iglesia, es que hemos hecho del Señor un bote de basura. De hecho, a mí no me gusta, espero no ofender, pero a mí no me gusta una canción que dice, llévate mis tristezas, llévate mi soledad. La conoce, ¿no? Porque es una forma de reducir a Jesús a un bote de basura. Ahí te van mis cosas. Fíjate lo que dijo Jesús. Jesús dijo, vengan a mí los cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Jesús no dijo, venga a mí el cansancio y el agobio. Él dice, venga a mí los cansados y agobiados. Jesús no agarra basura, Jesús agarra personas. Lo único que tú le tienes que dar, como si Jesús fuera un bote de basura, que en realidad no lo es, pero que sí le tienes que entregar, son tus pecados en el sacramento de la confesión. Punto. Pero, espérate, tus sufrimientos, sufrir no necesariamente es un pecado, ¿eh? Tus problemas, tus preocupaciones, no. ¿Cómo sería una caricatura, más o menos usando las mismas imágenes, más católica o católica en realidad? Primero, un monito así con los mismos libros, preocupaciones, estrés, crisis, lo que sea. Segundo, Jesús diciéndole, ven a mí que yo te daré descanso. Tercera, el monito, ahí sí, vamos a decir dos versiones. Una, si el Señor le complace rebajarle el peso de los libros, pues bendito sea. Pero si no, el monito, en cualquiera, con la carga más bajita o con la misma carga o más carga, felices. ¿Por qué? Porque el católico se complace en estar unido en Jesús, tenga o no tenga problemas. Y el ejemplo es, revisen la vida de los santos. Tú revisas la vida de los santos y de los santos de más categoría y vas a ver que el mayor porcentaje de su vida se la pasaron sufriendo. Y no hay personas más dichosas que esos. ¿Qué había? Entendían en la teología del sufrimiento. Lo entendían. Sabían que su gozo no estaba en ser aligerado en la carga, sino estar unido en Jesús. Esa es la clave importantísima. Estar unido a Jesús. Así que si estoy unido a Jesús, déjenme les digo a ver si la tengo aquí rapidito. Yo creo que sí. Hay una poesía de un poeta del siglo XVI, Lope de Vega. Creo que sí la tengo, porque sería bellísima para alimentar esto. Sí la tengo, miren.
Fíjense, esto es una espiritualidad católica. Esto es una espiritualidad católica. Dice el poeta, se llama Lope de Vega, del siglo XVI. Dulce Señor, mis vanos pensamientos fundados en el viento me acometen. Está sufriendo. Él, bueno, si le explico un poquito, él era un promiscuo al por mayor. Tuvo, creo que no sé si fueron 24 hijos, diferentes mujeres, etcétera. Al final se convierte, se hace sacerdote, pero estaba tan enraizada esa herida que siendo sacerdote todavía cae. Pero la gran diferencia es que él nunca justificó su pecado. Siempre estuvo peleando con su pecado. Siempre estuvo peleando con su pecado. Siempre estuvo batallando. Porque van a ver que muchas de las heridas, no solamente físicas, sino emocionales, Dios en su providencia puede dejarte hasta el último día con eso. Pero eso no significa que tú tengas que bajar la guardia. Tú te tienes que quedar tranquilo, que te llegue la muerte trabajando por vencer ese tipo de heridas que sabes que dañan tu alma, ¿no? Pero bueno, dice, dulce Señor, mis vanos pensamientos fundados en el viento me acometen. Estoy sufriendo por eso. Pero por más que mi quietud inquieten, no podrán derribar tus fundamentos, no mis fundamentos, tus fundamentos. No porque de mi parte mis intentos seguridad alguna me prometen, para que mi flaqueza no sujeten ligera más que los mudables vientos. Mas porque si a mi voz, Señor, se inclina tu defensa y piedad, ¿qué humana guerra contra lo que tú amparas será fuerte? Ponme a la sombra de tu cruz divina y venga contra mí fuego, aire, tierra, mar, hierro, engaño, envidia, infierno y muerte. O sea, úneme a ti y véngame si quieres hasta el infierno. Yo no soy muy dado a lo cursi, pero cuando me sale lo cursi con el Señor, una vez procesando esto, muchos santos hablan también de esto. Ahorita pongo un ejemplo de Teresa, el Niño Jesús. Yo le decía al Señor, Señor, si no voy a estar contigo en el cielo, no quiero ir al cielo. Y al mismo infierno estoy dispuesto a estar si tú me vienes y me acompañas. Teresa del Niño Jesús les decía, esta monja, santaza, de 24 años, ella llegó a decirle al Señor, dice, sé que es una locura, pero quien ama dice locuras. Dice ella que si el día que muera, pues se va al cielo, y ve en ese momento una persona que se está yendo al infierno, le pediría a Dios canjear el lugar. Que que se está condenando, y si está condenando es por su culpa, nadie se va inocentemente al infierno, no es por tu culpa, que pase al cielo y ella al infierno, por dos razones. Una, dice, yo ya mi cielo lo he vivido, porque en mis 24 años he estado unida a ti, eso es mi cielo. Este desgraciado no sabe absolutamente lo que es el cielo, pues, para que tenga una experiencia. Y segunda razón, como no me puedo despegar de ti, para que en el infierno haya un poco de presencia tuya en el infierno, al estar yo ahí. O sea, vean el impacto de una persona verdaderamente unida a Dios. Unida a Dios. Bueno, sigamos, porque como siempre a veces no me alcanza el tiempo. San Juan Pablo II tiene una frase muy importante que también ayuda a esto, de la teología del sufrimiento. San Juan Pablo II decía que la paz no es la ausencia de problemas, de crisis, sino el gobierno de la gracia sobre esos problemas y sobre esa crisis. No sé si notan la diferencia, porque algunos quieren tener paz, y paz es no tener problemas. Pues déjame te aviso que esa no es la paz de Cristo. Y tan no es que Cristo nos lo advirtió en los últimos capítulos de Juan. Le dice a los discípulos, mi paz les dejo, pero no se las dejo como la da el mundo. O sea que hay una paz del mundo, que no es de Cristo. Una paz del mundo que, por ejemplo, si me regreso a la primera charla,
Los que andan atrás de la yoga, del reiki, de la meditación trascendental, esos andan atrás de ese tipo de paz. Pero una paz inclusive falsa. Yo me acuerdo una famosa de Miami, me terminó bloqueando en Twitter. A ella le gustaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero como les digo, esta gente habla de sanación y que las energías y que todos hermanos y amor y toda la cosa y mucha tolerancia y todo eso, pero son reglas, son jueces de sí mismos. Por eso, porque el Reiki nunca te va a imponer una moral. Si tú quieres pedir el don de sanación, por ejemplo, al Señor dentro de la iglesia, te tienes que ajustar a un plan de conversión por parte de la iglesia. Ah, no, esos no quieren. Entonces esta mujer pues habla mucho de paz, etcétera, pero pues salía en cueros en sus fotos y toda la cosa, y yo como que muy por abajito del agua pues le hacía los comentarios en cuanto al aspecto de la virtud de la modestia. Y me terminó bloqueando, y acto seguido pone una imagen, decir, si quieres conservar la paz, aléjate de todos aquellos que te quieren quitar la paz. A mí yo ya no podía responderle, me tenía bloqueado, pero me daba ganas de decir, pues qué linda paz la tuya que se te puede quitar. Déjame decirte que la paz que ofrece Cristo no se quita. No se quita. Así venga el propio demonio, te puede hacer sufrir, puedes estar sufriendo, puede haber todo eso, pero la paz no te la quita. Porque la paz de Cristo no es sentirse tranquilo, no. Dice San Juan Pablo II, la paz no es la ausencia de conflicto, sino el gobierno de la gracia sobre ese conflicto. Quien va conduciendo es la gracia, no los conflictos. Puede haber personas que pueden estar sin tanto problema, sin tanta crisis, porque tienen dinero, no sé, por lo que quieras, y sin gracia esas personas no tienen paz. Puedes irte a que te den el masajito y al spa y todo ese tipo de cosas y ya sentirte que vas en una nube. Eso no es paz. Bueno, es paz, pero es del mundo. Y esa te la pueden desbaratar tan rápido que vas a llegar a hacerlo de esta misma chica, ¿va? Sí, la paz, pero a la vez te están promoviendo, aléjate de los que te roban la paz. Pues mira, si tu paz fuera auténtica, aquellos que te la quieren robar, más bien tú los infectas o los contagias de la paz. Porque me está diciendo entonces que en ese sentido, los que te quieren quitar la paz son más fuertes que la paz que tú tienes. Si tanto le corres. Quien tiene la paz de Cristo es prudente. Sabe alejarse en momentos cuando sabe que no tiene las fuerzas necesarias. Prudente, no es tonto. Pero generalmente el que tiene la paz no le rehuye. Y a veces en la iglesia se hace un ambiente como puritano, ¿ah? De hecho, yo por eso mismo en la Florida que evangelizaba con mucha esta gente del medio artístico y todo esto, ya en mis redes sociales públicas, pues yo no sigo a nadie. Porque saben que en Facebook se puede cubrir los amigos, en perfil personal, que así yo lo tengo, pero en perfil público no. Entonces, y en Instagram y todo eso, y había varios católicos puritanitos, fariseitos, que al yo seguir, por ejemplo, a este tipo de personas, tú hablas tanto de la castidad y andas siguiendo a modelos y todo. Sí, seguramente es porque me meto a ver sus fotografías y me encanta estar ahí de viscón. No se le viene absolutamente nada aquí. ¿Y quién va a buscar esas almas? Son fariseos que seguramente le han de repugnar al Señor. Ellos se creen tan santos, tan bonitos, porque ellos están lejos de todo ese tipo de gente, ¿va? Casi le hacen como Kiko, ¿va? Chusma, ¿va? Cuidado. Eso lo único que hace ver es de que posiblemente la paz que tú tengas no sea la verdadera si crees que te la van a quitar. Por eso el Papa hay una frase tremenda del Papa Francisco que a mí me alienta mucho en este tipo de evangelización, que les digo, que es peligrosa, desde luego, me tengo que preparar, desde luego, no puede ser imprudente, pero el Papa Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. O sea, si por salir a esas almas perdidas
das el patinazo, prefiero que hayas dado el patinazo, te levantas, pides perdón, te confiesas, etcétera, y sigues en la batalla, a tener a un montón de católicos que no, encerraditos, todos protegidos en su grupito, ahí nadie les dice nada, etcétera. Y medio mundo pudriéndose allá afuera, y tú creyéndote un santazo. Eso no tiene que ver nada con la teología del sufrimiento, porque la teología del sufrimiento nos habla de lo que San Juan Pablo II nos dice, que la paz de Dios no es la ausencia de crisis, sino el gobierno de la gracia sobre esa crisis. Uy, casi me fue ya el tiempo y apenas iba arrancando. Vamos a poner este principio de unirse con Cristo con ejemplos ya. Vamos a tomar el mismo ejemplo para no liarnos mucho, con el caso de la pornografía que les puse. Que aquel que está sufriendo por culpa suya, porque se metió en la pornografía, etc. En una ocasión, un chico que era adicto a la pornografía, pues nada, va a un retiro, se convierte, bendito sea el Señor, saca toda la porquería, porque hay gente que se convierte y ya no la ve, pero la tiene guardada. Muy pronto va a caer. Como el alcohólico, ¿ah? No, ya no voy a tomar, no va a tomar, y nomás guarda las botellas. Pues el día que ya no tengas tanta fuerza o tengas un mal día, va a estar ahí. Por eso San Alfonso María de Ligorio dice que no basta renunciar al pecado, sino se renuncia a las circunstancias del pecado. No vas a tomar, pero no renuncias a estar con tus amigos que es borrachotes, tienes todavía ahí escondida la cerveza, pues mira, mientras tengas fuerza y ánimo, adelante. Pero hay días malos, hay días en donde nos sentimos más frágiles. Ya no se diga las mujeres que por sus cambios hormonales, no sé, ahorita al entrar me saludan y ya después me están gritando acá y luego lloran allá. Entonces imagínate si tú te confías mucho en tus fuerzas, pues no. Por eso van para afuera. Entonces este muchacho hizo muy bien en eso, se convirtió bien, pues, para afuera toda la pornografía, borró todo de su celular, de su teléfono, de su computadora, revistas, todo, quemarlo, va para afuera. Pero empezó el ataque del daño que le había causado, porque la pornografía evidentemente lo que va afectando sobre todo es la memoria y el intelecto. Necesitaba sanación de eso. Y mientras la buscaba, pues iba a tener que enfrentar una batalla bien dura. El problema está que se empezó a asustar porque las imágenes le aparecían precisamente en momentos santos, cuando estaba en misa, etc. Y dice, ¿y cómo puedo hacerlo? Y mira, no trates de entretenerte en esas imágenes, trata de rechazarlas, pero ataca. ¿Cómo así? Sí, es que la mayoría de veces nosotros ante el demonio solamente estamos a la defensiva. Y por mucho que tengas un mega escudo, tarde o temprano se te va a caer porque te cansas, bajas un poquito el brazo y ahí te vas a recibir el golpe. Vamos, hasta en fútbol. Un equipo defensivo, pues te aguantará no perdiendo el primer tiempo, el segundo tiempo, quizá un partido, 2 partidos, etcétera, pero al final tiene más posibilidades de perder. ¿Por qué? Porque la pelota siempre está del lado de ellos. Por eso en fútbol, por los que entienden el aspecto de fútbol, se dice que la mejor defensa es un buen ataque. Porque si tienes unos buenos delanteros, ¿te crees que van a estar atacándote en la portería? No van a estar entretenidos allá queriendo que no les metas gol. Pero con el demonio estamos a la defensiva. No quiero pensar, no quiero esto, y estás nada más aguantando. Pero ¿cómo ataco? Mira, te viene una imagen de estas. Y entonces empieza el sufrimiento, la batalla contra ti mismo. Trata de rechazarla, etcétera, lo que sea. Pero ¿por qué no le das un golpe bajo al demonio en ese momento, orando por las personas que están dentro de la pornografía? Por las mujeres que están en la industria de la pornografía, que muchas veces están obligadas. Por los que producen la pornografía. Por los que están cayendo en pornografía en este preciso momento. El demonio se la va a pensar 2 veces en seguirte tentando de esa manera. Porque te está pegando por un lado, pero tú le estás regresando el golpe. Porque tentarte es ponerte a rezar en contra de eso. Ya no se diga, después le digo, otro ataque. Empieza a hablar en contra de la pornografía. Y el demonio lo tienta con la vergüenza. ¿Por qué?
Porque sabe que si empieza él a decir, la pornografía hace esto y esto y eso está mal, ¿qué le van a decir? Ay, no nos vengas a decir tú, si te conocemos. Se requiere humildad para decir sí. Pero precisamente yo quiero reparar todo el daño que me hice e hice a través de esto. Te va comprometiendo. Entonces, la teología del sufrimiento no es un aspecto nada más de aguante, sino es un aspecto de atacar. Hay un converso del ateísmo y del protestantismo, Chesterton. Chesterton decía una cosa bien bonita con referencia a los militares. Dice, un verdadero militar no pelea por odio al enemigo, sino por amor a los que tiene atrás. No pelea por odio al que tiene adelante, sino por amor a los que tiene atrás. La espiritualidad católica se resumía en lo que le llamaban militas Christi, que es una militancia. El católico se tiene que ver como un soldado. Entonces, cuando te proponen espiritualidades como que, mira, Dios te ama, lo importante es abrazarnos, alabaré y todo eso, y no te da ningún aspecto de, esto es una batalla, esto es una pelea. No vas a estar preparado para recibir la sanación del Señor, porque la sanación del Señor, muchas veces el Señor pide que se conquiste. ¿El Señor puede sanar sin hacer absolutamente nada? Claro, lo vemos en el Evangelio. ¿Cuánto sanó sin que le presentaran el muerto? Sin que le presentaran el enfermo. A un montón. Pero se han puesto a pensar por qué algunos, por ejemplo, hace unas semanas leímos lo del ciego. Y ves, pues veo como si fueran árboles, etc. Hace un segundo intento. A otros escupe y hace como barro en el suelo y se lo pone. Hombre, ¿Jesús necesita poner plastas de eso para sanar? No, pero el Señor sabe que hay ciertas almas que necesitan conquistar la sanación, necesitan perseverar en la sanación. Regalárselas así nada más sería echarlos a perder, porque no están forjados en una espiritualidad de militancia. ¿No se acuerdan también aquella extranjera que se le viene y que le dice, pues, Jesús le dice que no le podía dar el pan de los hijos a los perritos, y ella sigue insistiendo? Es como si el Señor le dijera, ya está cerca, haz un intento más, sigue de terca, sigue insistiendo, porque sabe que la cosa no es ser sanado. La cosa es preparar para que tú con la sanación no le eches a perder, que es lo que hemos hablado en los últimos, los 2 temas pasados. Porque si tú recibes un milagro de Dios y recibes la sanación, y después eso, con lo que Dios te sanó, lo usas para pecar, pobre de ti, no te hubieras mejor recibido ese milagro de Dios, porque a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por eso el Señor te prepara. Pero para prepararte estamos en una batalla, y la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del sufrimiento nos habla de entérate de que estás en una batalla. Y si tú tienes culpa, por ejemplo en el caso de la pornografía, pues entonces asume tu responsabilidad y dale. Porque generalmente cuando estamos sufriendo por culpa nuestra, nos puede llegar la tentación de la soberbia. Pero de una soberbia que es el desaliento. Santa Teresa del Niño Jesús, que yo creo que le sobraba humildad, ella decía, siempre le hacía una oración de humildad al Señor, y cuando llega el fin del día, me doy cuenta que he cometido varias faltas de orgullo. Y eso me desalienta, pero pronto me doy cuenta que el desaliento también es otra forma de orgullo. Los que tiran la toalla, los desalentados, déjenme decirles, son unos soberbios, son unos arrogantes. Son personas que no quieren dar la batalla. Pues ya fue por mi culpa, etcétera. No, pues ya se dejan tirar, etcétera. No, pues si fue por tu culpa, hazte responsable, da la batalla. Da la batalla. ¿Cuántas veces gente que inclusive
dice, pero es que me da hasta pena estar confesándome de lo mismo. Mira, si te confiesas de lo mismo por cínico, ahí sí está mal. Pero si te confiesas de lo mismo porque la batalla te está tirando y tú levantándote, pues así te llevas toda la vida así, síguete confesando de lo mismo. Solamente no seas cínico. Pero mientras sean caídas, aunque sean repetitivas de la batalla, y tú estás dando la batalla, tranquilo. Porque la espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del sufrimiento es, estamos en batalla. Y tienes que darla. En el caso de una abusada o un abusado, ¿cómo entra esta espiritualidad de la cruz? Primero, la espiritualidad de la cruz, del sufrimiento, es para un abusado que no tiene culpa, que está sufriendo por daños de otros. Primero, Jesús te entiende. Porque yo pregunto, ¿hay un ser humano más abusado que nuestro Señor? No. Puede haber alguien que decir, o sea, ustedes creen, esta muerte es terrible, pero hay otras muertes. Por ejemplo, la otra vez estaba viendo una forma como antiguamente torturaban a los que mataban, o cuando un esclavo mataba a un jefe en China. También como lo amarraban, no lo crucificaban, pero sí lo amarraban a un leño y lo iban haciendo casi como carnitas, ¿verdad? Le iban cortando los senos, etcétera, y luego le iban acortando las piernas, o sea, lo iban destazando vivo. También el Señor sirvió un destazadero porque la flagelación fue terrible. Pero vamos a decir, de la forma de morir hay formas todavía más terribles que la cruz, pues posiblemente así, pero no se compara el sufrimiento del Señor. ¿Por qué? Por una gran y fundamental razón. Cualquiera que sufra más que una cruz es inmaculado, puro, sin mancha. No. Hasta la víctima más víctima no puede decir que es inmaculada y sin mancha. Este tipo de muerte crucificó al inmaculado, al cordero, al limpio, al que no tiene culpa. Por eso nunca va a haber un padecimiento más fuerte que el de Jesús. Nunca. Entonces, primero, si tú eres víctima y estás sufriendo por otros, primero tienes la espiritualidad del sufrimiento, te tienes que enterar. Jesús te entiende. ¿Por qué? Porque Jesús también sufrió y ha sufrido más de lo que tú estás sufriendo. Y Él es más víctima que lo que tú eres. Cuando ya tú ves que no eres la única víctima, entonces te empiezas a encontrar que hay fuerzas. Porque todos los que han sido víctimas saben que una de las cosas más dolorosas a veces ni siquiera es si abusaron de ti, si te golpearon, si lo que quieras, sino que no te entiendan el dolor que estás pasando. Que todavía te hicieron sufrir, pero además no lo entiendan, crees que están exagerando, etc. Pues cuando tú te enteras en la espiritualidad de la cruz, del sufrimiento, de que el Señor es el que más te entiende porque Él sabe lo que es padecer de manera inocente, eso vas a ver que si lo piensas, si lo oras, si lo asimilas, te va a dar fuerzas en ese tipo de sufrimiento. Y segundo, que la víctima o el padecimiento que sufriste o que estás sufriendo, Jesús lo está padeciendo contigo. No solamente te entiende, lo padeció. ¿Por qué? Les explico bien rapidito porque ya se me fue el tiempo y tenía que decir un montón de cosas. Pero bueno, a veces creemos que la redención es como que Jesús fue y en la cruz pues agarró en una mochilita todos los pecados de todas las personas y se los presentó al Padre para que el Padre los perdonara. Pero eso no es la redención. La redención es que Jesús asumió el costo del pecado. ¿Eso qué significa de asumir? Jesús hizo suyos los pecados como si Él los hubiera cometido. Y no solamente eso, sino los pecados del pasado, del presente y del futuro. Si hoy tú mentiste, en la cruz Jesús ya había asumido ese pecado como si Él hubiera sido el mentiroso.
Por eso Jesús llega a un grado en donde dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ¿qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado, y Él estaba hecho pecado. Jesús en la cruz se vio violador. Si tú has sido un infiel, Jesús en la cruz se sintió infiel, como si Él hubiera cometido la infidelidad que tú hiciste. Y en ese extremo dolor físico y espiritual, de estar asumiendo la carga de todos los pecados como si Él la hubiera cometido, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que esto, si le damos vueltas, nos tendría que estremecer. Pues una persona que ha sufrido o está sufriendo por culpa de otro, una enfermedad o un dolor físico, espiritual, mental o lo que sea, sépase que cuando lo estaban ultrajando, por ejemplo un abuso sexual, cuando te estaban ultrajando a Jesús mismo. Nadie ha sufrido lo que haya sufrido solito. Otra cosa es que el demonio, por muchas formas, te haya hecho pensar eso. Pero todo sufrimiento no lo estás sufriendo solo. Jesús lo está sufriendo contigo. No como alguien que te acompaña: pues mira, ahí estoy contigo, estás sufriendo, yo estoy contigo. No, lo está recibiendo ese dolor. Cuando tú piensas en esto, ya te abre una perspectiva muy grande. Vamos a ver qué me termina de alcanzar con lo que me quede de tiempo. Por lo tanto, una clave. Esta es casi una frase de que, para los que están apuntando, la apunten. Más que ofrecer los sufrimientos a Cristo, porque esto yo creo que la mayoría de nuestra comunidad latina sí sabe, ¿verdad? Que ya más o menos, si tienes una fe más o menos madura, sabes que estás sufriendo y tú dices: pues Señor, yo te ofrezco este dolor de cabeza por mis hijos que andan mal, en malos caminos, etc. Esta enfermedad que me detectaron, pues te la ofrezco por la conversión de mi esposo, etc. Yo creo que la mayoría de nuestra comunidad latina, que tiene una fe más o menos madura, sabe ofrecer sus dolores al Señor. Pero lo que les estoy diciendo con esto da un brinco más, que es: más que ofrecer los sufrimientos a Cristo, la clave está en sufrirlos con Cristo. No se trata entonces de ofrecerle tanto: Señor, aquí te van mis dolores, mis sufrimientos, te los ofrezco por tantas necesidades, etcétera. Mi enfermedad te lo ofrezco por mi hijo que está descarriado, etcétera. Más que eso, hay algo más perfecto. Señor, esto lo sufro contigo. Me uno a ti. Quiero sufrirlo contigo. Quiero padecerlo contigo. Si me das la salud, mi salud la quiero unir a ti. ¿Ven cómo estamos cayendo en lo mismo? La clave es estar unido a Él. La clave está unido a Él. Y aquí es cuando se convierte un tesoro el sufrimiento. Porque cuando ofreces tus sufrimientos, colaboras con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Pero cuando te ofreces tú a sufrirlo todo con Jesús, no colaboras, te comprometes con la salvación y la voluntad de Dios, la salvación de muchos y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre colaborar y comprometerse? Les voy a dar un ejemplito que le gusta ponerlo al Papa Francisco. Dice: imagínense que les van a preparar un sándwich de queso. ¿De dónde viene el queso? De la leche. ¿Y la leche de dónde viene? De la vaca. Entonces la vaca colaboró con su leche para hacerlo queso. Pero dice, un sándwich así de queso pues es soso. Entonces tú le agregas, pues no sé, una rebanada de jamón. ¿El jamón de dónde viene? Del puerquito. ¿El puerquito colaboró? No, se comprometió. La vaca colaboró, dio su leche, pero la vaca está vivita y coleando. El pobre puerquito no colaboró, se comprometió, dio la vida.
O es como aquel que estaban ahí en el gallinero y la gallina le dice al puerquito, oye, ¿por qué no somos emprendedores y ponemos un negocio? Y el puerquito le dice, claro, vamos a ponerlo. ¿Y qué vamos a vender? Huevos con jamón. Ya sabe a quién iba a colaborar y quién se iba a comprometer. Pues si tú ofreces tus sufrimientos, colaboras ya con la voluntad de Dios, colaboras y salvarás muchas almas, colaborarás con el plan de Dios y la voluntad de Dios. Pero lo que yo les vengo a decir es que hay algo más perfecto y que yo no sé si hay alguien que les ha hablado de esto. Porque a veces yo hablo de este tipo de cosas y me creen como zombie, o sea, ¿y esto de dónde lo han sacado? Pero es que ese es el problema, que no estamos penetrando en la profundidad de la espiritualidad católica. Cada vez las predicaciones son más protestantizadas. Tú comparas a un evangelizador católico y un evangelizador protestante y casi es la misma cosa. Y eso es una tristeza. O sea, con los protestantes, pues mira, apenas tienen 500 años existiendo. Nosotros tenemos más de 2000 años existiendo y tú dices, y hay una riqueza y un tesoro que no descubrimos. Entonces fíjate lo que te vengo a decir. Más que ofrecer tus sufrimientos, hay algo más perfecto. Sufrirlos con Cristo, unirte a Él. Porque si los ofreces, ya colaboras. Pero si te unes a sufrirlo todo con Él, no colaboras, te comprometes. Y eso es muchísimo más perfecto, muchísimo más perfecto. Una clave importantísima, cuando tú ya no colaboras, sino te comprometes con Cristo, cuando estás unido a Él, ahí es cuando tú podrías decir como San Pablo, ¿qué me separará del amor del Señor? El hambre, la desnudez, la persecución, la calamidad, en todo eso venzo. Se oye bonito, pero para cualquiera que haya tenido un dolor fuerte en el cuerpo, no se te viene ni siquiera una oración en ese momento. O cuando estás sufriendo, viendo a tu hijo sufrir, eso es bien duro. Parece como romanticismo. Cuando ya empiezas a tener la experiencia de unirte verdaderamente a Él, tú vas a empezar a decir esto. ¿Pero por qué? Porque como ya estás unido a Él, no hay nada que temer. ¿Y con esto qué? Desarmas al demonio. Déjenme decirles que el demonio, su herramienta más perfecta para hacernos caer, es el miedo al sufrimiento. Si tú tienes miedo a que se te queme tu casa, adivina qué crees que va a hacer el demonio o va a intentar hacer. Si tú tienes miedo a no tener dinero, adivina dónde te va a pegar. Si tú tienes miedo a perder tu salud, adivina dónde te va a pegar. Porque sabe que si te pega ahí en un miedo, tu fe se va a tambalear. Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Que venga el sufrimiento, que venga, la enfermedad que venga, la pobreza que venga, así se derrumbe todo, que venga, no tengo temor. ¿Por qué? ¿Porque soy fuerte? No, porque estoy unido al Señor. Y también diría San Pablo, porque ya cuando estás unido puedes decir, pero verdaderamente, ahorita lo decimos bien facilito, pero San Pablo lo dijo por experiencia, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nos encanta decir esa frase, pero a la hora de los trancazos, ¿qué onda? ¿La dices? La verdad es que no, porque no estás unido a Él. Todavía no te comprometes. Y último elemento, me hubiera gustado decirles otras cosas más, ¿verdad? Pero bueno, la clave, cuando entiendes esta espiritualidad del sufrimiento de la cruz, entiendes que lo grave no es estar herido. Lo grave no es estar herido. Sea herida física, sea herida emocional, lo grave no es estar herido. Lo grave es que la herida esté infectada. Ese es el problema. Y esta es la clave que yo les sugiero para cuando si le van a pedir sanación de cualquiera al Señor, entiendan esto. No pidan que les quite la herida, pidan que se las purifique. Si Él se las quiere quitar, pues ya que sea proyecto de Él.
Pero yo, en mi recomendación, cuando pides sanación de lo que quieras, no pidas que te quiten la herida, pide que te la purifiquen. ¿Por qué? Porque les digo, yo conozco tanta gente, o sea, se me viene un caso de una persona que fue sanado creo como 2, 3 veces de cáncer, de un secuestro, etcétera, pero ahorita está con una mujer que no es su esposa. Y una vez él me mencionaba que después del secuestro me decía que le prometió a la Virgen, si salía libre, pues hacerse un tatuaje para que no se le olvidara. Y yo le digo, no creo que la Virgen te vaya a cobrar esa, no te hiciste el tatuaje. Y le dije, el tatuaje tiene que estar en tu conciencia, en tu corazón. Eso significa conversión, quizás se le olvidó esa parte. Nuestra memoria es tan frágil que no nos conviene que el Señor... Imagínate que tengo una herida aquí, estoy sangrando. Yo le podría decir, Señor, sáname, pero ¿cuál es la sanación que yo busco? Pues que se cierre, y que ni cicatriz me quede, que quede limpio. Ese generalmente es el tipo de sanación que nosotros buscamos, así que no quede nada. Yo hoy les digo, sabiendo nuestra fragilidad humana, bueno, yo no sé ustedes, yo me siento demasiado frágil. Yo si le dijera, Señor, mínimo una cicatricita y déjame para que tú sabes que soy tan olvidadizo. Yo no creo que sea sano pedirle una sanación completa al Señor. Que nos deje siempre un poquito para la humildad. Siempre un poquito para la humildad. Ya si Él no la quiere ser completa, pues bendito Señor, ahora dame la fuerza para serte fiel, ¿verdad? Y que no se me olvide. Porque la clave no está en que estés heridos. Todos estamos heridos. Todos tenemos heridas físicas, mentales, intelectuales, emocionales, todos. El problema no está en estar herido, el problema está en que esté infectada. ¿Quién es el que infecta? El demonio. ¿A través de qué? Del pecado. Ese es el problema. Un ejemplo más. Jesús tiene su cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado está millonésimamente más sano que el más sano que todavía no tiene su cuerpo resucitado. Porque ya su materia de un cuerpo resucitado no está sujeto a la enfermedad, a las leyes, nada. Y sin embargo, Jesús quiso quedarse con 5 heridas. Eso es voluntad de Él. Su cuerpo no tendría que tener ni la más remota herida. ¿Y saben por qué? Él nos ha enseñado que a través de sus heridas Él ha sanado. Esto es contradictorio. Oye, ¿que no? Al revés, ¿es la herida la que tiene que ser sanada? Fíjate que en Jesús es al revés. Él sana a través de sus heridas. ¿Por qué? Porque las heridas de Jesús están puras. Esta es la segunda aplicación para cuando pidas sanación. No es que te quite tanto la herida, sino que la purifique. ¿Por qué? Porque cuánto bien ha hecho, por ejemplo, alguien que sufría, que necesitaba una sanación de alcoholismo, y el Señor le deja su cicatriz o alguna cosa, y por eso le llama a poder ir a sacar a otros del alcoholismo. Yo puedo darles una charla de alcoholismo sin problema. Pero, bueno, no sé cuántos hay aquí de Guadalajara, ¿verdad? Pero yo digo que hasta los borrachitos, los dulcecitos estos que tienen, me marean. O sea, yo no tomo alcohol. Sin embargo, si yo doy unas charlas, se las puedo dar y perfecto. Pero ¿qué pasa si el que se las viene a dar es un exalcohólico? Tiene un golpe más fuerte, ¿no? Porque él te está hablando de una herida ya purificada. Y eso impacta más. Pues imagínate tú, si más que pedir que te sane de la herida, que te la purifique. Primero, para que no se te olvide lo que Dios ha hecho y no lo uses para ofender al Señor, porque les digo, ese es el descaro más grande que nosotros tenemos, que con los milagros y los dones que nos da el Señor, con eso los terminamos ofendiendo. Le pedimos la salud y con la salud lo terminamos ofendiendo. Eso es un descaro. Entonces, mínimo, si nos purifica la herida, no nos la quita, pero nos la purifica, nos sirve de recuerdo.
Pero segundo, nos ayuda a ser compasivos con los demás. Cuando tú has patinado en algo y Dios te ha sanado de cualquier cosa, imagínate, ¿alguien se puede imaginar lo que es, no sé, tener un tumor en la cabeza? Pues no lo podemos imaginar, pero solamente el que tiene el tumor sabe los dolores que eso provoca. ¿Qué crees? Si Dios la sana a esa persona, ¿qué crees? Que cuando lo vea a un enfermo con un tumor en la cabeza y otros se compadezcan también, pero esta que lo tuvo va a tener una compasión como más exquisita, más intensa, porque ha pasado por eso. A mí me calienta la sangre y por eso hasta a veces me molesta en ese sentido, de cómo a veces ya no fuera de la iglesia, sino hasta dentro de la iglesia hay gente que ha estado hablando de manera totalmente ignorante respecto a los inmigrantes. Pero cuando revisas, muchos de ellos no saben lo que es pasar por lo que ha pasado un inmigrante indocumentado. No es justificable que estén hablando tan facilistamente juzgando a las personas, pero es que ellos no saben lo que es pasar por un desierto. Ellos no saben que es el estar amenazado en Centroamérica de muerte por una mara. Ellos no han pasado por eso. Si hay alguien que ha pasado por eso y aún así es indiferente, yo no quiero estar en sus zapatos el día que Dios lo juzgue. Porque muchos pasaron por eso, no, ya tienen papeles así y ya te ven así como desde de arribita, ¿va? Y justifican, no, pues sáquenlos, son ilegales, etcétera. Oye, tú pasaste por esa. Qué poquita memoria. No quiero estar en tus zapatos cuando Dios te pida cuentas. En fin, vamos a dejarlo aquí. Quería decirles una cuestión ya de prevención en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, pero bueno, ya son 8:30 y tenemos que quedar aquí. Entonces mañana, Dios mediante, vamos a tener la misa. Estrictamente el padre lo sabe, lo pusieron, no vamos a juzgar, pero lo pusieron en el flyer como misa de sanación. Eso está mal dicho. No hay misa ni de sanación, ni misa carismática, ni misa. La misa es la misa. Para empezar, toda misa es de sanación, toda. Entonces pero se hace el énfasis ahí porque el padre en algún momento de la misa va a poder hacer oración de sanación. ¿Qué es lo que yo les sugiero? En esta noche escriban todo lo que quisieran recibir sanación. Cualquier cosa, de debilidades personales, psicológicas, físicas, de salud, escriban todos esta noche todas las cosas que Dios quiere, que tú quieres que Dios te sane. Y las pones en un papelito y lo traes mañana. ¿Para qué? Le voy a sugerir al Padre que en las ofrendas esas peticiones se pongan para que cuando el Padre haga la oración de sanación, olvídate de estar pidiéndole eso. Ya el Señor ya sabe. Tranquilo, ya sabe eso. Para cuando venga la sanación, tú más bien uses esa oración de sanación para unirte con Él. No tanto para pedirle. Esto es algo semejante, permítanme, denme un minutito. Esto es semejante, también es un consejo que les doy para el aspecto de la misa. ¿Cuántas personas comulgan? Y ahí está la pedidera al Señor. Cuando tú comulgas no es para pedirle al Señor. ¿Cuáles son los momentos para pedirle al Señor, para poner tu intención? 2 específicamente. La oración colecta, la primera oración que el Padre hace. Desafortunadamente no todos los sacerdotes saben, aunque el misal lo dice, que se tiene que dejar un silencio. Cuando dice el Padre, oremos, tiene que dejar un silencio, porque en ese momento se llama colecta, porque colecta todas las intenciones. Por eso lleguen despiertos a la misa. La primera oración es, cuando el Padre dice, oremos, es para que tú pongas la intención. El segundo momento es en el ofertorio. Cuando se lleva el pan y el vino, ahí puedes poner. Pero ya cuando comulgas, hombre, trátame el Señor con un poquito más de amor. Imagínate que alguien me invita a su casa y me dice, a ver, Cristian, aquí me barres, aquí me trapeas, me preparas la comida, y luego me lavas la ropa del niño, etcétera, me cambias los pañales del niño, etcétera. ¿Soy un invitado? No, yo soy un criado en esa casa.
Pues así tenemos al Señor cuando comulgamos, como criadito. Comulgamos y la pedidera, Señor, que esto, pues ponemos a barrer y a trapear al Señor, a ver, me lavas esto, me todo esto. Hombre, es la visita, el privilegio, es para que tú cuando lo recibas, lo amas, lo consientas, lo alabes, lo adores. Entonces, resumo, en esta noche tú escribes todo lo que tú necesitas, sanación. Lo traes en un papelito, voy a hablar con el Padre para que en la misa, en alguno de los dos momentos en donde se ofrece, se ponga y te olvides ya de pedirle. Cuando comulgues y cuando el Padre vaya a hacer la oración de sanación, pide unirte a Él, ámalo, adóralo, consuélalo y olvídate de tus enfermedades. Ya si Él las responde, Él ya sabe, punto. De hecho, ni siquiera tendrían que traer el papelito. ¿Se creen que no lo sabe lo que necesitan? Pero bueno, para que psicológicamente se queden tranquilos de que, bueno, ya le pidieron por la sanación, ya, listo. Pero en la oración de sanación, quizás sea la primera oración de sanación que vas a recibir sin estarle pidiendo sanación. Fíjate qué interesante. Sino estar unido a Él. Y vas a ver qué diferente se vive ya la oración de sanación cuando se enfoca en unirme al Señor. Repiten después de mí: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.